¿Esto está puesto? Sí, sí. Está, buenos días. No. Va, muy rápido porque vamos mal de tiempo y nada, tenía que estar aquí Javier, pero lo mismo aquí estamos en muchos sitios. Le toca a Manuel Ló, de la Universidad de Oporto, con una intervención, lo veis, de dónde salieron los claveles, resistencia y represión en la enseñanza de historia sobre la dictadura salazarista. Con esta intervención terminamos la primera parte, luego habrá un momento así de descanso y luego seguimos por la mañana y al debate. Manuel, te dejo la palabra rápido porque vamos. Gracias. Bon dia a tothom, bon dia a tots y buenos días a todo el mundo. La idea será, bueno, voy a empezar por intentar abordar, tratar en los programas de historia de los dos cursos del sistema educativo portugués en los que... Creo que ese, este, ¿y no este? Sí, bueno, entonces... los dos. ¿Los dos? ¿En serio? Vale, muy bien. Venga, muy bien. En los dos cursos, el noveno y el 12º cursos, nosotros en el sistema educativo portugués designamos cada curso por su número, evidentemente, de primero a 12º. Toda la escuela es obligatoria desde el año 2007. Hasta el 2007 eran los 9 primeros cursos y se organiza entre, trataré aquí del último curso de enseñanza básica, son 9 años de enseñanza básica, el último curso, el noveno, de 14 a 15 años de edad de los estudiantes, de los alumnos, es donde en historia se trata evidentemente del periodo del siglo XX portugués, entre muchos otros temas, y luego el último curso de la llamada enseñanza secundaria, los 3 últimos cursos, 10º, 11º, 12º, y la disciplina de historia, la asignatura de historia la tienen solamente los que cursan una especialidad que se llama humanidades. Creo también que en artes hay una historia, pero no es, y es obligatoria para estudiantes de artes, pero es evidentemente una historia del arte. Yo lo voy a enmarcar, son 3 trabajos míos, lo voy a enmarcar en el ámbito de las políticas de la memoria, de las disputas y políticas de la memoria. Y en ese sentido, bueno, cualquiera de estos 3, tengo más, pero cualquiera de estos 3 textos os los puedo pasar si me contactáis con el correo, a través del correo electrónico de la facultad, sin problemas. Mi objeto de estudio normalmente son las políticas de la memoria y evidentemente las políticas de educación son políticas de construcción, reconstrucción de la memoria colectiva. Empiezo por intentar, a un público sobre todo catalán, español, bueno, italianos, explicar qué hay de interesante en el caso portugués. Y en primer lugar es que la construcción de las políticas democráticas para la educación, durante y después de la revolución del 74-76, empiezan a diseñarse en un marco internacional ya donde se nota claramente el empuje del revisionismo histórico y en muchos aspectos del negacionismo histórico. Son los años, ya lo sabemos, por ejemplo, que ha sido directamente la crítica de Felice, que ha sido directamente importada para el caso portugués. De Felice hablaba en los años, bueno, ya 70, pero sobre todo en los años 80, ya hablaba de la versión antifascista del fascismo italiano, es decir, los italianos no conocen el fascismo, solo conocen la historia, la narrativa, la versión que los antifascistas han producido, y eso se ha importado directamente, pero justo ya desde el año 75, en el caso portugués, la historia de la dictadura portuguesa, de la dictadura fascista portuguesa, así la nombra la Constitución de la República, es una historia contada por los antifascistas. Y esto, bueno, os acordáis, en los años 80, en Alemania Occidental, de la famosa Historikerstreit, la discusión o el debate de los historiadores, con los tintes claramente negacionistas que ya tenían en esos tiempos. Y, bueno, y el caso francés, para nombrar otros, pero paso rápidamente.
Lo que ocurre con la dictadura salazarista y su memoria es lo que ocurre con la dictadura franquista, es que es incomparablemente más larga, compleja y camaleónica que las dictaduras de la época del fascismo. Y toda la discusión, yo diría mucho más intensa en el caso portugués que español, sobre la naturaleza del salazarismo ha sido el llamado Estado Novo. ¿Ha sido fascista o no? Porque justo la Constitución la llama fascista. En el prólogo de la Constitución, uno de los últimos textos abiertamente socialistas que quedan en la Constitución portuguesa del año 76, hiperreformada, al contrario de la española. La española es una santa cívica a la que no se puede tocar, y a la portuguesa vamos en 11 reformas, creo. 7 han sido importantes y 2 han sido radicales para digamos, cambiar la naturaleza socialista que tenía. Ojo, la Constitución portuguesa de abril del 76 se ha aprobado más o menos por el mismo abanico político, 93% de los diputados, que a la Constitución española. Desde la extrema izquierda maoísta, un solo diputado que la ha votado favorablemente, hasta el más grande partido de las derechas, o del centro derecha, para ser políticamente correcto, que es el partido que se llama además, se llamaba en esos tiempos Partido Popular Democrático y hoy Partido Socialdemócrata. Está en el poder y es un partido evidentemente de derechas. La Constitución, con sus contenidos de política socialista, reforma agraria, nacionalizaciones de los grandes grupos económicos y control obrero, ha sido votado por todas estas personas. Y la dictadura a la que puso fin es evidentemente, como dije, mucho más compleja y camaleónica, y por lo tanto atraviesa un periodo histórico mucho más largo del nazismo, que son 12 años, o de los 23 años del fascismo italiano, y es absolutamente natural sobre esa experiencia histórica se construyan narrativas y relatos de memoria que sean en muchos casos francamente contradictorios. Al contrario de España, la democratización en Portugal se hace por vía revolucionaria, por ruptura asumida, explícita y efectiva. Pero evidentemente produjo inmediatamente una muy obvia, clara escisión en la sociedad portuguesa. Y el foso abierto, entre por lo menos dos grandes comunidades más, pero por lo menos dos grandes comunidades de la memoria sobre la experiencia revolucionaria, no tanto sobre la experiencia autoritaria de la dictadura, sino sobre todo sobre la experiencia revolucionaria, esa separación radical entre dos comunidades sigue clarísima en la sociedad portuguesa. Se estaba en algún momento, como digo aquí, un corto periodo, los 25, 30 y 40 aniversarios de la Revolución, años 99, gobierno socialista, 2004, derechas, 2014, derechas, 2024, derechas. Es una coincidencia, los grandes aniversarios de la Revolución Portuguesa, gobierna la derecha. Sin embargo, se creó en algún momento, a partir de finales del siglo XX, y la escuela ha tenido un papel en ello, lo que creo yo ser un consenso mayoritario sobre, que es muy evidentemente mayoritario en términos cuando leemos los sondeos, los estudios de opinión, sobre todo los bien hechos en esos momentos, de la enorme mayoría de la sociedad portuguesa considera que la revolución ha sido buena, y que la descolonización era un deber de justicia, era necesario, aunque una buena parte de la sociedad, hasta recientemente, claramente se estaba reduciendo, estaba perdiendo dimensión, una buena parte de la sociedad sigue recordando, incluyendo en su relato de la memoria del pasado, recordando sobre todo, teniendo como objeto central lo que se considera ser la injusticia practicada
con los retornados portugueses. Designación común y además legal en los años 70-80 para los colonos que habían regresado de África. Es cierto que el término regreso no es correcto para un tercio de ellos, del 500.000 de personas que ha vuelto a Portugal. Luego circulan cifras de 1 millón y 1,5 millones, son absolutamente mitológicas, pero los 471.000 ciudadanos residentes en Portugal que han declarado en el censo de la población de 1981 que el último día del año 73, último año completo de la dictadura, residían en una colonia, la tesis que esos han sido las víctimas de la descolonización. Y eso funciona como una cortina que impide ver las víctimas del colonialismo y las víctimas y de la guerra colonial, los últimos 13 años de guerra entre el año 61 y 74. Sin embargo, desde esa escisión, desde el momento en el que el año 75 la sociedad se rompe en dos y sin guerra civil, con mucha menos violencia política que en la transición española, y eso es muy importante, donde el Estado ha perdido el control de la calle, hubo menos violencia. Donde el Estado ha conservado todas sus fuerzas de seguridad, hubo mucho más violencia. Y sin embargo, la transición española, las derechas portuguesas y una parte de la socialdemocracia portuguesa la propone como modelo. Ese tendría que haber sido nuestro modelo, la revolución, un error. ¿Qué tipo de error? Un error porque produjo 2 dictaduras. Es la tesis, he escrito mucho sobre esto, es la tesis de las 2 dictaduras. Portugal ha tenido una larga dictadura autoritaria, ojo al adjetivo, desde el año 26 hasta el año 74, y luego tuvo, para la derecha, una dictadura totalitaria, para los socialistas, un intento de dictadura totalitaria durante la revolución. Esta es la tesis dominante por parte de Estado y sus titulares, presidente de la República, primeros ministros, ministros de Educación y, digamos, el discurso del Estado, y en gran medida compartido por lo menos unos 3/4 de la sociedad, la tesis de las 2 dictaduras. Todo empezó a cambiar a finales del siglo. Es una larga historia que no voy aquí a contar, pero las disputas de la memoria, la fase final del gobierno más largo de las derechas, el cavaquismo de los años Cavaco Silva, de los años 85-95, las disputas de la memoria de la fase final permiten reconstruir un mínimo de unidad de una memoria antifascista. Ojo sobre el concepto. Mientras que en España se hablará siempre de antifranquismo, contra Franco, antifranquismo, en Portugal el adjetivo utilizado para los que han combatido la dictadura y para, en general, la resistencia a la dictadura, la memoria progresista de la dictadura, se autodefine siempre como antifascista, exactamente como en Italia. Por lo tanto, se muere un resistente, un preso político de la dictadura, se dice ha muerto un antifascista, no un antisalazarista. Bueno, y esto es muy importante porque además es lo que en general, por lo menos la mitad progresista de la sociedad, reconoce como que ha sido el régimen de Salazar, un régimen fascista, que es lo que, insisto, el prólogo de la Constitución así lo define. Y por lo tanto, toda la discusión sobre la naturaleza fascista o no del régimen sigue siendo central. Lo es también en los programas, no es central, es un problema permanente para los docentes de historia de básica y de secundaria. Bueno, en general es también importante subrayar, como aquí digo, que en la tesis de las 2 dictaduras, evidentemente, la revolución se describe como patológica, en los manuales de historia muy frecuentemente como extremista, ha sido inútil porque, como veremos, la evolución de la sociedad abría puertas a una transición. Todos los demás casos han sido transicionales, sin ruptura. Nuestra democratización ha sido un error
porque e inútil, digamos un sufrimiento inútil, un trauma inútil impuesto a la sociedad, porque en cualquier caso la democracia un día vendría. Y por último, evidentemente, totalitaria, y ahí elegimos el último de los textos que os propongo, es el más reciente, de un libro que coordiné con Miguel Cardina, se llama Un país de locos, las memorias reaccionarias de la Revolución Portuguesa, y empieza con una frase del primer volumen de las memorias de Cavaco Silva, el gran líder de la derecha de los años, bueno, en general, a mi juicio, el hombre más consensual de las derechas portuguesas en 50 años de democracia. Y que ha sido Portugal en la Revolución un país de locos, enloquecido. Este tema es importante porque el tema digamos, como dirían los franceses, de la derrapage, de la pérdida completa de control de la sociedad, está presente en los manuales de historia y de alguna manera en los programas de historia. Hasta el año 2013, un país que ha hecho la democratización por vía de la ruptura no tenía una política oficial de implantación de lugares de la memoria de la opresión o de la resistencia. El primer museo de la resistencia y libertad, Museu do Aljube, en Lisboa, se crea y se abre por iniciativa del municipio de Lisboa, en tiempos de Antonio Costa, alcalde, con un acuerdo, con un evidente acuerdo, digamos, entre las izquierdas para la producción, además para la colección de documentación que ahí se conserva. No mucha, pero bastante. Y solamente el año 2024, en los 50 años de la Revolución, se inaugura, preparado por el gobierno socialista anterior, se inaugura el Museo Nacional Resistencia y Libertad en la fortaleza, en el fuerte de fortaleza de Peniche, es más o menos en la costa atlántica, en la costa occidental, más o menos a mitad de la costa, unos 100 kilómetros de Lisboa, al norte de Lisboa, y era la cárcel de alta seguridad de la dictadura, de donde, por ejemplo, en el año 60, Álvaro Cunhal, dirigente del Partido Comunista, y 7 otros militantes comunistas consiguen escaparse en una fuga o huida, nunca sé. Fuga, como en portugués. En una fuga que quedó absolutamente, que evidentemente la parte de la comunidad de la memoria portuguesa que se siente reflejada en la resistencia la tiene como heroica. Y esto, al contrario del caso español, una relativa debilidad de los movimientos sociales que impulsan políticas antifascistas de la memoria y, por lo tanto, la crítica del autoritarismo, del colonialismo, del rescate de los movimientos sociales de la dictadura, de la revolución, perdón. Entro directamente en lo que, en la última versión del programa de historia, os dejo en portugués, no es demasiado complicado, y paso a su interpretación. Estamos hablando de los programas de enseñanza básica aprobados en el año 18, su última revisión en el año 2022, y esto es lo que se propone a todos los estudiantes, porque evidentemente los 9 años de enseñanza básica son un solo curso, un solo currículum para todos los estudiantes, no hay separación, y ahí se caracteriza el régimen salazarista como autoritario, aunque se abre la posibilidad de discutir a finales de secundaria, la posibilidad de discutir si ha sido fascista o no. Se prescribe directamente que la comparación debe ser hecha con el régimen italiano, no con el nazi. Y, sin embargo, los historiadores del salazarismo sabemos muy bien lo que ha sido, por ejemplo, el influjo nazi en la creación de los instrumentos de represión, en la creación del equivalente al ocio, ¿cómo se llama? Ocio y descanso. Educación y descanso del franquismo.
yo no sabía que era educación, creía que era ocio y descanso, o del dopolavoro, y es el modelo portugués de alegría no traballo. El modelo portugués es el modelo alemán del Kraft und Freude. No es que sea, es que con alemanes que han venido y tal. Bueno, hay cantidad de elementos del nacionalsocialismo y sobre todo lo que malamente se llama la germanofilia, que yo he estudiado abundantemente del régimen portugués, y sin embargo el programa prescribe que la comparación es solo con el caso italiano, para luego decir que son obviamente también dos casos distintos, con influencia, pero ¿cómo no iban a ser distintos? Yo qué sé, ¿la democracia española se asemeja a la democracia norteamericana? Bueno, luego se pide que se explique la oposición interna al régimen, la resistencia, pero que se explique sin decir, sin más recomendaciones sobre este tema. Luego, más adelante, os daré ejemplos de lo que se explica, efectivamente. Por ejemplo, la guerra colonial hay que analizarla desde el punto de vista del coste humano y económico para Portugal y para los territorios coloniales, no para las poblaciones africanas sometidas al colonialismo y a la guerra. Y hay que contextualizar el cambio de régimen con la creciente oposición popular a la guerra. Sin embargo, no se menciona ningún movimiento concreto de oposición a la guerra, no se estudia deserción, no se estudia el rechazo, o sea, escapar, la fuga de 250.000 de jóvenes que antes todavía de ser forzados a desertar, porque ya estarían dentro de las Fuerzas Armadas, se han escapado sobre todo a Francia. Y dentro de la discusión, no entraré mucho en ello, dentro de la discusión sobre la revolución se prescribe estudiar la importancia del golpe del 25 de noviembre de 1975, que es el momento en la narrativa oficial, y ahora estamos llegando a los 50 años, el actual gobierno de derechas ha nombrado una comisión nacional para la conmemoración de los 50 años del 25 de noviembre, caracterizándolo como un movimiento militar que acaba con la revolución totalitaria, extremista, y por lo tanto es el verdadero inicio de la democracia en Portugal, no el 25 de abril de 1974. Es una comisión, sobre todo, llena de militares, está nombrada por el ministro de Defensa, ni siquiera por el primer ministro, coexiste desde el año 22 con una comisión nacional para la conmemoración de los 50 años de la revolución del 25 de abril de 1974, que está dirigida no por el ministro de Defensa, no, en este caso el ministro de Defensa es un militar, sino por una historiadora, María Inácia Rezola, y por último en la composición de la comisión algo es como en Italia, algo se ha conseguido. Ningún historiador ha aceptado, historiador político ha aceptado, ni siquiera los de derechas han aceptado hacer parte de esta comisión, sino un historiador del arte desconocido de la Facultad de Letras de Lisboa. Aquí, o sea, hay ya una lectura de la revolución, pero estoy de acuerdo, no es lo más importante en lo que tengo yo que presentar aquí. Sin embargo, hay que subrayar también, y esto es común a cualquier programa, probablemente de cualquier otro país de la Unión Europea, y en España es muy notorio también, yo diría muy evidente en los programas de historia, que es subrayar el papel de la integración europea como consolidación de la democracia. Esto es, para el caso portugués, tiene un evidente significado antirrevolucionario. No ha sido la revolución que ha construido la democracia. Ha sido la antirrevolución del 25 de noviembre del 75 y la integración europea. Europa es como si hubiéramos importado, o por lo menos importado Europa, sino la democracia, las condiciones para consolidar la democracia. Bueno, y esto es otra versión, interesa menos. Al final de secundaria ya se prescribe aquello que ya no voy a repetir, su acercamiento del régimen portugués al modelo fascista italiano, reconocer que, o sea, como objetivos didácticos, que el estudiante al final de secundaria tiene que reconocer que el Estado Novo ha sido un régimen autoritario que ha adoptado mecanismos represivos de las libertades individuales y colectivas. Sin embargo,
los conceptos que hay que trabajar son corporativismo, uno de los más difíciles de explicar a cualquier joven, universidad incluida. Ojo, uno de los más difíciles de explicar, punto. Contadme de un solo sistema efectivamente corporativista, ni el italiano ha llegado al final, al cabo de la cosa, ni el portugués. Los dos únicos que han llevado el corporativismo mínimamente más adelante. Y eso lo admitía el régimen mismo. O sea, es una tontería decir que concepto central, corporativismo. Bueno, y uno demasiado obvio, autoritarismo. Aquí no aparece la discusión de fascismo, de totalitarismo. Y luego, para explicar el giro democrático, es decir, la crisis del régimen, el giro democrático, habría que describirlas una vez más. Es describir, explicar, describir. No se identifican las diferentes corrientes de la oposición, destacando los acontecimientos del 58, las últimas elecciones presidenciales. Ojo, todas las dictaduras tienen elecciones, o sea, desde Stalin a Hitler, todas han hecho elecciones, ¿vale? Aunque en Portugal se cuente siempre mucho la historia, no, es que nosotros teníamos elecciones cada 4 años, era una dictadura de catedráticos de Derecho, ya. Bueno, y en el 58, últimas elecciones presidenciales en las que excepcionalmente el régimen desde el año 45 aceptaba candidatos de la oposición y los seleccionaba con un método a través del Supremo Tribunal Administrativo, y un militar que había empezado en los años 30, absolutamente fascistizado, en el año 36, Legión Portuguesa, Humberto Delgado gira, tiene un giro oposicionista y se presenta a las elecciones del 58, es el primer candidato de la oposición, en un total de 3, que decide presentarse hasta el final. Y evidentemente el fraude funciona como funcionaría siempre, como funcionaba hasta con candidatos únicos, y obviamente él pierde. Pero es cierto, los acontecimientos, como aquí aparece, del 58, son muy importantes, no solo por la campaña, sino por las huelgas campesinas y obreras, bueno, sobre todo obreras, que empiezan en el año 58 y que en general no se estudian. Por último, en lugar de, durante el último periodo, los últimos 6 años de la dictadura, llamado marcelismo, Salazar es incapaz, tiene un ictus, le sustituye Marcel Caetano en el año 68, y en esos últimos 6 años recrudece enormemente la oposición al régimen. Evidentemente, eso es la fase final de la guerra colonial, o sea, la sociedad está absolutamente exhausta y muy polarizada en contra de la guerra, como sería natural, 13 años de guerra, y sin embargo, es cierto que el programa llama la atención al desgaste que la guerra colonial provoca en el régimen interno y externamente, siempre con esta tesis de que el entorno internacional, los aliados de la OTAN presionaban Portugal para terminar la guerra. Bueno, ya me contaréis cuáles, pero en fin, aparte evidentemente el Concilio Vaticano II, que ya habrá presionado mucho más al régimen en temas de guerra y de paz que alguno de sus aliados, y sin embargo se da muy poco valor a la lucha popular en contra de la dictadura. Un ejemplo de un manual, de muchos que os podría enseñar, de los más recientes, del año 2023, es de una editorial de las que vende bastante. ¿Qué es la oposición? O sea, el programa dice hay que describir a las fuerzas de la resistencia antifascista. No las llama así, de la oposición, pero sin embargo son estas. Se da siempre valor a como aquí digo, se priorizan las experiencias unitarias de la oposición. Cuando comunistas, republicanos, los poquísimos socialistas se reúnen en las mismas organizaciones, ahí sí merece la pena explicar a los jóvenes que ha habido oposición. Que los anarquistas hayan organizado una huelga general revolucionaria en el año 34 no aparece. Que los comunistas solos hayan organizado las huelgas más masivas durante la Segunda Guerra Mundial de los años 41-44, no aparece.
que que la campaña electoral del 58 haya provocado huelgas y muy importantes, algunas puramente, digamos, morales. Se invitaba a la gente a llevarse, a ir por la calle con algo en señal de luto. Por ejemplo, una brazalete negro, o algo de negro, o una camisa, o lo que sea. Pero, evidentemente, otras formas de contestación, la huelga de pescadores de Matosinhos, la huelga de pescadores de Figueira da Foz, huelgas campesinas en el sur del país, en Alentejo, llamadas por... Y eso no se menciona. Ojo, de esto lo sé, porque además ahora en los últimos días he vuelto a hablar con compañeras, sobre todo compañeras mías de secundaria, ¿qué hacéis? ¿De qué habláis? ¿De qué tal? Y en general, evidente, en poco tiempo que tienen para abordar estas cuestiones, siguen básicamente lo que dicen los manuales. Y los manuales, es cierto, dan prioridad a aspectos históricamente correctos. Momentos de unidad de la oposición, por ejemplo, el MUD, Movimiento de Unidad Democrática, entre 45 y 49, con un candidato presidencial republicano muy conservador y colonialista, Norton de Matos, y en otro caso, evidentemente, el caso de Humberto Algaz. O sea, se enseña lo que ha sido la lucha en contra de la dictadura, dando como héroes, digamos, o por lo menos símbolos de la resistencia, figuras que nada tienen que ver con, evidentemente, la lucha de 48 años de los partidos clandestinos de izquierdas o de los movimientos sociales. Y se acaba dando más destaque, digo yo, por ejemplo, a los sectores reformistas del régimen, los liberales que son cooptados, unos cuantos, y luego abandonan al cabo de 4 años, que son cooptados hacia dentro, digamos, del Partido Único como candidatos al Parlamento, a la Asamblea Nacional, listas únicas del Partido Único, naturalmente, que a los partidos clandestinos. Cuando se habla de la disidencia católica progresista, que luego se ha radicalizado muchísimo a finales de los 60, primeros 70, se da el ejemplo de un obispo, el único, forzado al exilio por parte de Salazar, que no ha sido nunca un católico progresista, y era un hombre que hasta tenía sus problemas con el Vaticano II. Sin embargo, el año 58, antes del Vaticano II, escribe una carta absolutamente de ruptura con Salazar. Y este hombre acaba siendo el gran símbolo de la oposición. Por último, es curioso, y menos mal, los únicos movimientos sociales, de hecho, que están presentes en los programas de historia y en los manuales, más que las huelgas de tantos años, son los movimientos de liberación nacional africanos. Y es cierto, han tenido un papel absolutamente central en la caída de la dictadura. Tampoco, sin embargo, vienen descritos como movimientos anticoloniales, sino como movimientos armados en contra de la dictadura. Son ellos que han provocado la guerra colonial, la resistencia salazarista es la guerra colonial, y por lo tanto hay que mencionarles, pero hay que mencionarles porque son los que combatían, evidentemente, al ejército portugués. No es que se haga espero yo, eso depende de cada docente, evidentemente, no es que se haga una descripción, no es que se haga una narrativa mínimamente negativa de estos movimientos, pero ellos son movimientos armados. La discusión del colonialismo está muy poco en cuestión. Termino con la sociedad portuguesa en la escuela y fuera de... No, en la escuela y fuera... No está completa. Tendría que estar, pero aparentemente no sé qué habrá pasado. No, evidentemente no, sigue sin... Me faltan unas cuantas diapositivas. Sigue sin haber, evidentemente, un consenso en términos de, en primer lugar, qué memoria colectiva conservamos de la dictadura, del colonialismo, de la guerra colonial, de la resistencia, y cómo podemos contar, narrar, o sea, cómo podemos explicar cómo se acabó la dictadura. Y es muy curioso, es la teoría de la modernización que sobre todo está presente, que es la misma que explica en gran medida en la narrativa mayoritaria en el caso español. La sociedad estaba evolucionando y cuando evoluciona, en determinado momento, fórmulas políticas del pasado no aguantan y por lo tanto hay que... de alguna forma,
los programas de historia siguen, y los manuales todavía más, siguen en general, los manuales son son mayoritariamente conservadores. Hay pocas excepciones, si las hay, pero termino. Es una explicación, los programas acaban ayudando a la explicación de una revolución que ha sido inútil, de una forma de democratización que, pese al hecho que evidentemente era necesaria, debería haber sido hecha de otra forma. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Se escucha? No. Sí, muchas gracias, Manuel. Vamos, bueno, muy interesante este aspecto del colonialismo. Sí, a ver si luego recuperamos, y creo que es un tema que recurre también en el caso italiano y tal. No es el momento, lo será después de las intervenciones, después de la pausa café, que es en la cafetería, en la sala de juntas, me dicen desde... nos damos un 20-25 minutos como mucho, porque vamos con retraso realmente, ¿vale? Sala de juntas.